a mí me dijeron que hablara de Marx en el marco de esta serie de pláticas sobre pensadores alemanes. A mí me pareció que era oportuno no hablar de Marx en abstracto, porque eso sería muy difícil por la cantidad de temas de los que Marx habló y escribió y la gran profundidad con la que abordó cada uno de ellos. Entonces sería imposible hablar de Marx en general. Entonces me pareció que era oportuno hablar en particular de la revolución en 1848 en Alemania, que también voy a referirme un poco a Francia. ¿Por qué me pareció oportuno esto? Bueno, porque las revoluciones de 1848 son la culminación o la última fase de lo que se conoce en la historiografía comúnmente como las revoluciones burguesas o las revoluciones democrático-burguesas, lo cual tiene por lo menos un par de significados, ¿no? Uno de ellos sería el de las revoluciones que la burguesía había emprendido en cuanto a las fuerzas productivas desde el régimen feudal, que habían revolucionado el régimen feudal y habrían posibilitado el surgimiento del capitalismo como un modo de producción, como una estructura económica. Y el otro significado que tendría más que ver con la cuestión democrático-burguesa sería el de la revolución de la superestructura jurídica, diría Marx, de esos modos de producción, es decir, de las leyes que hacen posible que el capitalismo exista, ¿no? Yo creo que es imposible hacer una separación definitiva de ambas acepciones, que ambas van de la mano, aunque en esta plática iremos viendo las posibles relaciones que hay entre ambas. ¿Por qué es necesario seguir hablando ahora de las revoluciones democrático-burguesas? Uno pensaría, bueno, pues eso ya pasó, hace mucho que vivimos en regímenes parlamentarios constituidos con igualdad ante la ley, libertad de derechos, etc., ¿no? Pero a mí me parece que esa posición es muy cuestionable. Yo les pregunto a ustedes si saben, por ejemplo, que hasta enero de 1994 los indígenas chiapanecos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas no podían caminar por la banqueta, lo tenían prohibido por la oligarquía blanca de Chiapas, ¿no? Al mismo tiempo se les tenían prohibido comerciar en el mismo lugar, en el mismo punto que los comerciantes mestizos. Había un lugar reservado para el comercio indígena. Estas dos características de la sociedad chiapaneca terminaron no tanto por una revolución democrático-burguesa, sino por el levantamiento armado zapatista de 1994. Es un punto, pero hay muchos otros puntos que podemos tocar. Podemos decir, por ejemplo, ¿por qué en las sociedades latinoamericanas, ¿no?, en la que, por ejemplo, en nuestro país todavía el 25% de la población es una población campesina pobre, se dice que todos tenemos derecho al voto, ¿no? Y es nuestro derecho democrático, pero en realidad es un derecho democrático cuando este 25% de los campesinos votan por el partido que les promete un crédito agrario o por el partido que les da más despensas, etc. ¿Eso es en verdad libertad política, ¿no? ¿O es una manipulación de las condiciones económicas del campesinado y por lo tanto una expresión política de la pobreza, ¿no? Y en virtud de ello, pues una expresión de que no existe en realidad más que en el plano de la ley esa igualdad de derechos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gran masa de obreros afiliados a la CTM tienen que votar por el partido por el que les dicta su sindicato, ¿no? Y no por el partido que ellos quieren? ¿Existe un verdadero libre ejercicio de la voluntad política o hay una coerción política en función de las condiciones económicas en las que vive la clase obrera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que en realidad la revolución democrático-burguesa no ha terminado, no se ha consolidado, ¿no?
Y el hecho de que no se haya podido consolidar más que en algunas partes del mundo es algo que solamente puede explicarse y puede entenderse a cabalidad si entendemos qué pasó en el siglo XIX, cuando el capitalismo se enseñoreó políticamente del mundo, y en particular si entendemos los procesos de 1848. La hipótesis que yo quiero defender es que en la revolución, lo que prueban las revoluciones alemana y francesa de 1848 es que es imposible que la burguesía, es decir, la clase dirigente del capitalismo, complete la revolución democrática, es decir, que se establezca la plena igualdad de derechos. Es imposible que esto tenga lugar en el marco del capitalismo, y las pruebas de ello están ya desde 1848. Bueno, ¿qué es esto? Esto es para que ustedes se den una idea de en qué consistían o cuál era el sentido primordial de las revoluciones del 48. Esto era la estructura electoral de la monarquía orleanista en Francia, es decir, el sistema político que resultó de la revolución de 1830. Bien, lo que había ocurrido un poco para que tengan claras las premisas es, después de la revolución francesa, el primer imperio napoleónico, en 1815, ustedes saben, Napoleón es derrotado por el zar de Rusia y se establece lo que conocemos como la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza, para que se den una idea, es más o menos como el equivalente a la OTAN, ¿no? Es decir, si después de la caída de la Unión Soviética y el bloque del Este, la OTAN tenía en buena medida la misión de aplastar lo que quedaba de los regímenes orientales, la Santa Alianza tenía la misión en 1815 de aplastar lo que quedaba de la Revolución Francesa. Entonces la Santa Alianza restauró un régimen monárquico en Francia, aunque era un régimen monárquico constitucional más permisivo que el anterior a la Revolución Francesa, y en 1830 la burguesía, la gran burguesía industrial, junto con una gobernabilidad con casi toda la población, es decir, con la pequeña burguesía, con el proletariado, el artesanado, etc., hacen una revolución, instauran la monarquía orleanista, es decir, una especie de monarquía civil al mando de Luis Felipe de Orleans, ¿no? Y esta monarquía orleanista pues tenía la característica de que tenía un parlamento elegido democráticamente en comicios, ¿no? Lo central, lo importante es que estos comicios no eran universales, es decir, no existía la figura del sufragio universal, sino que existía la figura del voto censitario, ¿no? ¿Qué quiere decir el voto censitario? Que uno podía votar o no en función de su renta, de su ingreso, ¿no? Y se requería de un ingreso muy alto para poder votar en las elecciones. Marx, en 1843, en este esclarecedor texto que se llama Sobre la cuestión judía, él decía que el voto censitario era el último residuo del feudalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque para Marx el feudalismo, lo que caracterizaba el feudalismo es que no había una separación entre el estatus político de una persona y su situación económica, ¿no? Es decir, un señor feudal tenía derechos políticos y privilegios políticos en función de si era varón, de si era conde, de si era rey, ¿no? Es decir, en función de su situación económica. Y un siervo carecía de esos derechos y tenía algún que otro privilegio en función de que era un siervo, ¿no? Y en función de qué tipo de siervo era, etcétera, ¿no? Es decir, los derechos políticos, el estatus político estaba directamente determinado por la situación económica. En un régimen democrático burgués, ¿no? Liberal, supuestamente esto ya no existe, ¿no? Es decir, todos tenemos los mismos derechos políticos independientemente a qué nos dediquemos, aunque como les he dicho hace rato, eso es sumamente cuestionable, pero por eso Marx decía en efecto que el régimen censitario era el último vestigio del feudalismo. Entonces ahí está un poco cómo estaba organizada la monarquía orleanista, quiénes podían votar. Eran los grandes terratenientes, eran los barqueros, los armadores de barcos, todas estas clases que ven ahí. Y había una burguesía no censitaria, ¿no? Es decir, una clase propietaria
pero que su ingreso no le bastaba para permitirle votar, ¿no? Y sobre todo se trataba de los pequeños propietarios, ¿no? Es decir, tenderos e industriales con pocos trabajadores asalariados. Y al final, pues el pueblo, lo que podríamos considerar el sector popular, ¿no? Pequeños campesinos, jornaleros, artesanos y obreros industriales que definitivamente no tenían derecho al voto en esta monarquía, ¿no? La situación durante la monarquía orleanista fue siempre extremadamente tensa, ¿no? En efecto, porque todas las clases no censitarias se sentían marginadas y se sentían traicionadas porque habían participado en la revolución de 1830, pero también bastantes miembros de las clases censitarias sentían que el régimen no funcionaba, ¿no? Justamente porque había pocas posibilidades, es decir, la inversión económica estaba sumamente bloqueada por condiciones sociales muy específicas, ¿no? Y en buena medida esto se debía a que el jefe del régimen de Orleans, que en realidad era François Guizot, el primer ministro del rey, había construido una gran corruptela dentro de las clases censitarias en la que pues los funcionarios eran todo el tiempo corrompidos por las clases más elevadas para que en ningún momento pudiera modificarse en el Parlamento la legislación electoral y por lo tanto no pudiera jamás modificarse el régimen censitario y cambiarse hacia un régimen de sufragio universal. Entonces eso fue lo que mantuvo en tensión al régimen orleanista. El propio Guizot, que no era cualquier tonto, él era un historiador y un profesor de universidad y escribió una historia de la civilización muy elocuente. En buena medida este libro justifica al régimen orleanista, ¿no? Uno se sorprende. Les voy a leer un párrafo, voy a tratar de leer varios párrafos, pero no les moleste. Decía Guizot, la moderna Europa ha nacido de la lucha entre las diversas clases de la sociedad. De otra parte, señores, y ya lo he hecho presentir, esta lucha ha producido resultados muy diferentes. En Asia, por ejemplo, una clase triunfó por completo y el régimen de casta sucedió allá de clases y la sociedad cayó en la inmovilidad. Gracias a Dios, cosa semejante no ocurrió en Europa. Ninguna de las clases ha podido vencer y subyugar a las otras. La lucha, en lugar de convertirse en un principio de inmovilidad, ha sido una causa de progreso. Las relaciones de las diversas clases entre sí, la necesidad en que se encontraron de combatirse y cederse unas a otras a turno, la variedad de sus intereses y de sus pasiones, la necesidad de vencer sin alcanzarlos nunca por completo, de todo ello ha salido acaso el principio más fecundo y más enérgico de desarrollo para la civilización europea. Todos los países de Europa han visto nacer y desarrollarse en su seno un cierto espíritu general, una cierta comunidad de intereses, de ideas, de sentimientos que han triunfado en la diversidad y de la guerra. En Francia, por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII, la separación social y moral de las clases era todavía muy honda, pero nadie duda de que la fusión no haya avanzado mucho desde entonces, que no hubiera desde entonces una verdadera nación francesa que no era tal clase exclusivamente, sino que las comprendía todas, animadas todas por un cierto sentimiento común, con una existencia social común, fuertemente acuñadas, en fin, con el troquel de la nacionalidad y la unidad. Así, del seno de la variedad, de la hostilidad, de la guerra, ha surgido en la moderna Europa la unidad nacional, que es ya hoy tan evidente que tiende a desarrollarse y a depurarse día por día con una evidencia aún mucho más alta. Bueno, si captaron el sentido de este párrafo, ¿no? Guizot empieza con un análisis que uno hasta podría pensar que es marxista, ¿no? Hablando de la lucha de clases, etcétera, pero resulta que en su régimen, en el régimen que él preside, ya no existe la lucha de clases porque ahora existe la nación, ¿no? Y ahora todos tienen que rendirse ante la idea de la nación y unirse ante la idea de la nación y cesar las pugnas entre clases, ¿no? Fíjense que otro intelectual de la época, Tocqueville, quizás el noble más inteligente de entonces, tenía una visión completamente diferente. Tocqueville tenía muy claro que el régimen orleanista estaba a punto de estallar
Y él se fue a hacer un viaje por Estados Unidos donde observó cómo funcionaba la democracia norteamericana. A él le tocó ver las reformas de Andrew Jackson, que yo creo que por mucho es el presidente más progresista que ha tenido Estados Unidos en su historia. Imagínense, en 1830. Y en efecto lo que hizo Andrew Jackson fue establecer el sufragio universal. Y lo que observaba Tocqueville era que el sufragio universal había sido una gran vacuna contra el conflicto social en Estados Unidos, y que desde entonces todas las clases estaban pues más mansas que nunca, ¿no? Pero él observaba la situación en Francia y a raíz de eso escribía como advirtiéndole a Guizot y a Luis Felipe: el desarrollo gradual de la unidad, el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es pues un hecho providencial y tiene las siguientes características: es universal, durable, escapa a la potestad humana, y todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo. Es sensato creer en un movimiento social que viene de tan lejos puede ser detenido por los esfuerzos de una generación. Puede pensarse que después de haber destruido el feudalismo y vencido los reyes, la democracia retrocederá ante los burgueses y los ricos. Se detendrá ahora que se ha vuelto tan fuerte y sus adversarios tan débiles. O sea, lo que estaba diciendo Tocqueville es que este régimen iba a caer, que tarde o temprano esto iba a desaparecer, ¿no? Porque para Tocqueville la igualdad era un hecho natural que iba a desarrollarse inevitablemente, independientemente de lo que quisieran o no quisieran los ricos, ¿no? Y eso que Tocqueville era un noble, ¿no? Eso es bastante notable. No era ni siquiera un burgués, ni mucho menos un proletario, era un noble, pero era bastante listo. Se instalan barricadas. Toda París se llena de barricadas, los obreros toman una parte importantísima, toman la vanguardia de la lucha, y en pocos días el régimen de Felipe de Orleans cae y se establece un gobierno provisional compuesto sobre todo por pequeños burgueses y por dos representantes del proletariado, que eran Louis Blanc, un intelectual socialista para la época, y su amigo, un obrero mecánico que se llamaba Albert, pero que básicamente hacía lo que Blanc le decía. Ese gobierno provisional empieza a tomar medidas muy drásticas, porque es lo que Jan Sigman, quizás el mejor historiador que hay de las revoluciones del 48, les recomiendo mucho este libro, decía: sesionaba en estado de sitio, porque todo el tiempo ese gobierno estuvo rodeado de una multitud obrera que exigía todos los días la aplicación de medidas sociales que paliaran la crisis económica que había estado azotando a Francia durante un buen rato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el gobierno provisional no tiene de otra que establecer en primer lugar una jornada laboral de 10 horas, cuando anteriormente era de 12, y sobre todo el derecho universal al trabajo. Y eso del derecho universal al trabajo es muy importante, porque no se quedaba en lo abstracto, sino que los obreros querían medidas concretas del derecho universal al trabajo. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno provisional? Establecer los llamados talleres nacionales, ¿no? ¿Y qué eran los talleres nacionales? En realidad eran, pues sí, talleres establecidos por el Estado, en los que se contrataba a los trabajadores desempleados para que hicieran cualquier cosa y se les pagaba un salario, ¿no? Esto, que era la medida más avanzada de la Revolución Popular, era también lo que garantizaba su muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque por supuesto que los talleres nacionales implicaban que los impuestos de la pequeña burguesía y del campesinado y de la alta burguesía subieran mucho, porque había que costearlos, ¿no? Y sobre todo porque al garantizar el pleno empleo, los salarios empezaron a subir muchísimo, ¿no? Es decir, pues si no hay desempleo, si no hay un ejército industrial de reserva, pues un obrero puede exigir más cada vez por su salario. Entonces la burguesía y el campesinado dejaron de estar tan a gusto con el nuevo régimen y empezaron a presionar. Ahora, estaba claro que una de las tareas del gobierno provisional era llamar a elecciones, ¿no? Sí. El asunto era que los proletarios que estaban en la calle sabían muy bien que esas elecciones
no les iban a favorecer, ¿no? Entonces empezaron a presionar porque se proclamara la república en lugar de que se convocara elecciones, y eso los hizo todavía más impopulares, ¿no? A finales de abril se llama a elecciones para la Asamblea Constituyente, y la izquierda proletaria es aplastada en esas elecciones. Y eran elecciones, por supuesto, en las que ya existía el sufragio universal, ¿no? Es decir, esa era una de las conquistas de la Revolución de Febrero, ¿no? El sufragio universal. Pero como el sufragio universal le dio el voto a esta clase, ¿no? Es decir, a los pequeños propietarios, tanto urbanos como agrarios, pues esas clases en las elecciones aplastaron a los trabajadores, ¿no? Y el nuevo gobierno, la Asamblea Constituyente fue formada en su mayoría por representantes de la pequeña burguesía y de la gran burguesía. En junio los trabajadores organizan una nueva insurrección para imponer la república, y ya entonces de plano el bloque formado por lo que antes era la burguesía censitaria y lo que se había convertido ahora el resto de las clases de lo que antes era la burguesía no censitaria, todos ellos se unen en bloque contra los trabajadores y llaman al ejército para que aplaste a los obreros de París, ¿no? Y ahí terminó la revolución del 48. Después, en lo que concierne a Francia, después en diciembre hay otras intentonas revolucionarias, pero bueno, ahí el campesinado se impone, en las elecciones triunfa el sobrino de Napoleón, el famoso Luis Napoleón, impone una dictadura que va a durar por lo menos hasta el año del 70, ¿no? Eso es lo que concierne a Francia, ¿no? Un poco para que tengamos la idea de cuáles eran los puntos o cuál era el ambiente político, las coordenadas políticas en 1848, ¿no? En Alemania la historia va a ser un poco diferente, y va a ser una historia que afortunadamente la fue registrando Marx, ¿no? Que es de quien había que hablar hoy. Marx era, bueno, ustedes saben, era un gran pensador de la izquierda, un pensador socialista, ¿no? Y fue registrando en la Nueva Gaceta Renana, que era el periódico en el que él escribía, lo que iba pasando durante 1848. ¿Qué pasa en Alemania en el 48? Bueno, voy a pasar al siguiente. Híjole. La anterior. Ahí está. Bueno, esto, como les decía, es Alemania por aquella época. No hagan mucho caso a los colores. Bueno, ¿qué importa decir? Aquí está Prusia, ¿no? Con su capital, que es Berlín, que era en aquella época con mucho la región más poderosa económicamente hablando de toda Alemania. Por acá estaba Austria, el imperio, lo que se conocía como el imperio austrohúngaro, con su capital Viena, también muy poderosa económicamente, pero no en términos industriales como Prusia, sino en términos financieros, ¿no? Viena, como era un imperio, tenía sometida a la región del Lombardo-Véneto, que es el norte de Italia, y a la corona de San Esteban y la corona de San Wenceslao, que son palabras más, palabras menos, pues la región eslava, es decir, Hungría y Bohemia, que está no recuerdo dónde está Bohemia, pero bueno, son las partes sometidas al imperio austrohúngaro, ¿no? Y por otro lado está esta región, que es la más interesante, que es el Palatinado y el Ducado de Baden, que son las que son más cercanas a Francia, ¿no? En esta región están, digamos, las universidades más importantes de Alemania, en particular la Universidad de Heidelberg. Y en estas universidades lo que hay pues es el desarrollo quizás más avanzado de las humanidades y de las ciencias sociales de la época, ¿no? Habría que decir que la historia y la filosofía como disciplina se inventaron en esas universidades. También la economía más tarde se desarrolló mucho por ahí, y lo que había era un intercambio constante con los pensadores franceses, ¿no? Es muy interesante porque los intelectuales alemanes
le tenían mucha envidia a los franceses en términos de que los franceses sabían hacer las cosas, ¿no? Sabían poner barricadas, sabían agitar, sabían hacer un meeting, y ellos eran completamente incompetentes en esas cosas, ¿no? Pero los franceses les tenían mucha envidia a los alemanes porque la filosofía política de los alemanes estaba ya en otro nivel, ¿no? Entonces pues admiraban muchísimo a Marx, a Hegel, a Bruno Bauer, etcétera, ¿no? Entonces había siempre un intercambio muy interesante, y bueno, los dos, franceses y alemanes, envidiaban las condiciones objetivas que tenían los ingleses, ¿no? Es decir, un gran desarrollo industrial, una clase obrera inmensa y políticamente fuertísima, ¿no? Por eso Lenin decía, cuando explicaba qué era lo que había compuesto el pensamiento de Marx, él decía, bueno, la filosofía clásica alemana, el socialismo francés y la economía clásica inglesa, ¿no? Esos son los tres componentes del materialismo histórico, los tres componentes del marxismo, decía Lenin, ¿no? Pensaba sobre todo cuando hablaba de la economía inglesa, pues sí, en David Ricardo, pero también en una serie de pensadores underground que no son muy conocidos y que estaban más bien dándose el rol por fábricas y barrios obreros, y que habían adaptado el pensamiento de Ricardo a las necesidades de la clase obrera, y habían entendido la ley del valor de un modo que Ricardo no lo había hecho. De hecho, la ley del valor, tal como es formulada por Marx, es incomprensible sin los panfletos que Engels, en su primer viaje a Inglaterra, va recogiendo en todos esos lugares y los lleva a Alemania. Y así es como Marx construye la teoría del valor, ¿no? Con todo ese material. Pero por ello esta es la región que es políticamente más interesante, ¿no? Porque es donde esos intelectuales comienzan a hacer una agitación que no se ve en otras partes de Alemania, y donde hay una politización mucho mayor de académicos, de estudiantes que empiezan a interactuar con los obreros, con los trabajadores y con los campesinos, ¿no? Al lado de Kesselmannheim, ¿no? Que está por acá, donde en febrero se hace una gran asamblea obrera que exige la unidad del Reino de Alemania, es decir, porque hasta entonces Alemania era una especie de confederación de reinos, cada uno completamente independiente del otro, que solo habían estado ligados en los últimos años por una invención de los prusianos que eran llamados Zollverein. El Zollverein era una especie de red aduanera, ¿no? Que lo que había conseguido era que los señores feudales cobraran un estándar, ¿no? En lugar de lo que ellos querían como censos o como derechos señoriales, cobraban una especie de tarifa estándar de todo el reino para la circulación de mercancías, y que una parte de esa tarifa fuera directamente a parar a los gobiernos, y esos gobiernos pudieran convertirla en créditos para los terratenientes o los industriales, ¿no? Ese era lo más cercano que se había llegado a una unidad nacional en Alemania por aquella época, ¿no? Entonces, las clases más avanzadas, o los pensadores más avanzados, y en realidad la pequeña burguesía en su totalidad y una buena parte de la burguesía, quería que Alemania se unificara, ¿no? Entonces en Mannheim se da una primera gran asamblea de obreros y pequeños burgueses que exigen la unificación de Alemania y exigen la creación de una guardia cívica, una guardia nacional, ¿no? Y exigen la libertad de prensa, que era algo que no existía, ¿no? No pasa a mayores, pero en marzo ya hay manifestaciones parecidas en toda Alemania. Ocurre algo muy chistoso, que es que Federico IV, el emperador de Prusia, ve la cosa ya muy, muy peligrosa, ¿no? Y concede algunas de las medidas, en particular la libertad de prensa, y dice, bueno, vamos a convocar a la Dieta. La Dieta era el organismo que los señores feudales alemanes tenían para sesionar y para hacerle sugerencias al rey, ¿no? Algo así como las Cortes en España, ¿no? O los Estados Generales en Francia. Dice, bueno, voy a convocar a la Dieta para que la Dieta haga una nueva constitución, ¿no? Pero bueno, es decir, no salía del absolutismo y no salía del feudalismo, ¿no?
y dice, bueno, también voy a dar la libertad de prensa, y esas son sus concesiones. Y entonces la masa berlinesa sale a la calle a agradecer las concesiones y hacen una especie de manifestación de procesión para agradecerle que les ha concedido en sus demandas. Pero un sargento bastante imbécil se equivoca, cree que es una manifestación contra el emperador y dispara. Hay una masacre, ¿no? La multitud es masacrada, al día siguiente hay barricadas, ¿no? Pues empieza entonces ahora sí la revolución alemana, se levantan barricadas en todas las ciudades importantes, y el emperador no abdica, pero se retira a Austria, donde se siente más seguro, y desde ahí, eso ocurre el 18 de marzo, y el día 21 de marzo pues decide hacer una serie de concesiones mucho más amplias, ¿no? Que dice, bueno, se va a convocar a una nueva Asamblea Nacional, y esta nueva Asamblea Nacional tiene que convocar elecciones por sufragio universal, y además se va a formar un nuevo gobierno, ¿no? Y garantiza que ese nuevo gobierno va a ser representativo de la sociedad alemana. Y bueno, hasta cierto punto no engañó a nadie, ¿no? Los dos principales ministros de ese nuevo gobierno son Hansemann y Camphausen, que son dos representantes de la burguesía industrial, y entonces el pueblo se siente hasta cierto punto satisfecho con esas medidas. Bueno, para entonces me faltó mencionarles que en Austria hay una serie de problemas de nacionalidades muy fuertes con los eslavos, pero son problemas más complejos de lo que parecen, porque resulta que la nobleza húngara es una nobleza mucho más desarrollada que la nobleza checa o que la nobleza rumana. Entonces tiene una capacidad organizativa mucho mayor y tiene la simpatía de la burguesía vienesa, ¿no? El resto de los pueblos eslavos tienen una historia más compleja porque están sumidas en el más oscuro feudalismo, parece que viven en el siglo XII, pleno siglo XIX. Prácticamente no hay proletariado industrial, el único proletariado industrial está en Praga y está sobre todo compuesto por alemanes, no propiamente por checos. Y entonces digamos que son unos pueblos muy dados no a luchar por su independencia, sino a aliarse con Austria en contra de la independencia de Hungría, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre en marzo, antes de la Revolución Berlinesa, es que se convoca a la dieta austriaca, y un agitador húngaro que participa en la dieta, Kossuth, hace un discurso bastante fuerte, bastante agitador. Empieza una especie de revuelta, aunque en realidad nunca llega a eso, los ánimos están muy calientes, y entonces el ejército austriaco dispara, pasa más o menos lo mismo que en Berlín, y hay una insurrección en Austria y una revolución en Viena que llama a una asamblea nacional austriaca, ¿no? Entonces esa es más o menos la situación al inicio de la revolución en Alemania y Austria. No sé si hasta aquí haya preguntas o comentarios. Nada. Bueno, a ver, permítanme un segundo. Bueno, ocurren dos cosas. En primer lugar, en el Ducado de Baden, esta región ultraprogresista republicana, se organiza una pequeña república comandada por profesores de universidad y pequeños burgueses. Proclaman la República de Baden y forman una especie de autogobierno. Y nombran diputados para lo que iba a ser la Asamblea de Frankfurt, convocada en Berlín. Se conforma entonces la Asamblea de Frankfurt
Pero hay un problema. El problema es que solamente una parte de esa asamblea, digamos que su ala izquierda, vienen de Baden, el resto son de Prusia, de Sajonia, etcétera, y tienen un poco de miedo, ¿no? Tienen un poco de miedo porque están viendo qué pasó en París, están viendo que en París y en Francia los obreros tienen derecho al pleno empleo, están viendo que están bajando las jornadas laborales, y entonces esos burgueses de la derecha del Parlamento, de la Asamblea de Frankfurt, pues ya no ven con tan buenos ojos a sus camaradas de Baden, y ya no ven con tan buenos ojos la cuestión insurreccional, y ya no ven con buenos ojos disolver el imperio y formar una república, ¿no? Y ahí es donde empieza la interpretación interesante que tiene Marx de la revolución del 48, ¿no? Hay en particular dos fuentes, ¿no? Una es los escritos de la Nueva Gaceta Renana, que Marx y Engels iban redactando al calor de los acontecimientos, y la otra es un texto que no se sabe muy bien si es de Marx o de Engels. Yo me inclino a pensar que es de Marx por la prosa, etcétera. Es un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que es una colección de artículos que Marx o Engels escribió desde Inglaterra, desde Londres, para el diario neoyorquino La Tribuna, en los que narra detalladamente los hechos de la revolución, ¿no? Bueno, ¿qué decían Marx y Engels sobre la Asamblea de Frankfurt, ¿no? Bastante interesante. La Asamblea se forma el 18 de mayo, si no me equivoco. El 31 de mayo escribía Engels: Alemania posee desde hace 2 semanas una Asamblea Nacional Constituyente emanada de unas elecciones de todo el pueblo alemán. El pueblo alemán había conquistado su soberanía en las calles de casi todas las grandes y pequeñas ciudades del país, y especialmente en las barricadas de Viena y de Berlín, y había ejercido esa soberanía en las elecciones a la Asamblea Nacional. Lo primero que tenía que haber hecho la Asamblea Nacional era proclamar en voz alta y públicamente esta soberanía del pueblo alemán, es decir, tenía que abolir el absolutismo y todas las instituciones del absolutismo, es decir, la dieta, ¿no? Lo segundo, elaborar una constitución alemana basada en la soberanía del pueblo y eliminar de la realidad alemana todo cuanto se hallase en contradicción con el principio de la soberanía popular. Debió adoptar durante su periodo de sesiones las medidas necesarias para frustrar todos los intentos de la reacción, para afianzar el terreno revolucionario sobre el que pisaba, para salvaguardar contra todos los ataques la conquista de la revolución, que era la soberanía del pueblo. Pues bien, la Asamblea Nacional Alemana ha celebrado ya una docena de sesiones y no ha hecho nada de eso, ¿no? Y entonces Engels comienza a enumerar una serie de hechos que a uno le parecen ridículos, pero si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, la compilación que escribió Salvo de la Constitución de 1859 en México, van a encontrar unos paralelismos extraordinarios, ¿no? Porque uno se imagina a los constituyentes muy solemnes, sesionando, teniendo discusiones muy profundas, y no había nada de eso, ¿no? Llegaban tarde, estaban en el teatro, estaban en la cantina, y avanzaban muy poco en lo que concernía a los intereses de la nación. Y lo que narra Engels es más o menos parecido, pero que sería muy cómico si no tuviera unas características políticas tan lamentables, ¿no? Por ejemplo, dice bueno, se queja de que durante muchas sesiones la Asamblea se dedica a discutir el reglamento, ¿no? Cómo tiene que funcionar en términos de una normatividad muy estricta la propia Asamblea, y no discute ningún asunto nacional, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, por último pide la palabra el señor Schlegel. 3 ciudadanos alemanes, los señores Essen, Pelsen y Lobenstein, han recibido órdenes de salir de Frankfurt antes de las 4 de la tarde del mismo día. La sabia y prudente policía afirmaba que los susodichos señores habían concitado contra sí el enojo de los vecinos de la ciudad por sus discursos ante la sociedad obrera, razón por la cual debían ser expulsados.
y la policía se permitía proceder de ese modo después de haber sido proclamado por el Parlamento el derecho de ciudadanía alemana y después que este derecho había sido reconocido en el proyecto de Constitución. La cuestión no admite demora. El señor Schleffer pide la palabra sobre este asunto, le es denegada y exige que se le deje hablar acerca del carácter de urgencia de la cuestión, cosa que el reglamento autoriza, pero esta vez la consigna es fiat politia pedeat reglamentum, que querría decir hágase la policía y que se hunda el reglamento. Naturalmente había pasado el tiempo y ya era hora de irse a comer, ¿no? Y así una serie de hechos bastante ridículos, ¿no? Marx y Engels se la pasan ridiculizando a la Asamblea de Frankfurt, ¿no? Y esto por una razón, porque se dan cuenta de que más o menos entre mayo y septiembre hay una especie de contrarrevolución masiva, ¿no? En primer lugar, la Asamblea no se pronuncia y no dice nada sobre que la Dieta de Berlín sigue sesionando como si nada, y sobre que esa dieta básicamente no hace más que obedecer a Federico Guillermo, que es el emperador. Entonces, Marx y Engels se preguntaban, ¿no? Un poco aplaudiendo al ala izquierda a los vadenses que habían hecho un manifiesto radical llamando a la Asamblea a tomar medidas al respecto, ¿no? Escribían: el manifiesto radical expresa por lo menos el carácter revolucionario de la Asamblea Nacional, apela a una actividad revolucionaria adecuada. ¿Acaso el mero hecho de que existe una Asamblea Nacional Constituyente demuestra que ya no existe la Constitución? Y no existiendo Constitución, no existe tampoco gobierno, y al no existir gobierno es la misma Asamblea Nacional la que debe gobernar. De allí que su primer signo de vida tendría que ser necesariamente un decreto que dijera, en 7 palabras, la dieta federal queda disuelta para siempre, ¿no? Pero nada de eso ocurría. Todo lo contrario, y esto es un texto de Engels, ¿no? Engels va a notar que en una de las sesiones Hanselmann, el ministro de Finanzas, le concede a una cosa que se llamaba la Sociedad Marítima, era una institución también del absolutismo, era en principio parecida a estas compañías de navegación que tenían los ingleses, pero en términos mucho más modestos, es decir, una sociedad comercial con privilegios reales. Pero por la crisis, las diversas crisis económicas que había sufrido Alemania en el siglo XIX, esta sociedad más bien se había convertido en un banco al que el Estado alemán podía recurrir cada vez que necesitaba fondos, aunque aún tenía algunas funciones comerciales, ¿no? El problema, decía Engels, es que estaba dando una serie de privilegios de compraventa muy onerosos a los comerciantes ingleses y en general a los comerciantes extranjeros en términos del comercio de lana, y eso perjudicaba seriamente a los industriales alemanes que compraban la lana facturada. Sin embargo, favorecía a los terratenientes alemanes que fabricaban esa lana, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues que las ventas gigantescas a los extranjeros encarecían la lana al interior de Alemania, y los industriales alemanes serían perjudicados. Fíjense lo que escribía Engels. El señor Hanselmann, enviado al gobierno de Berlín como representante de la alta burguesía del partido ahora dominante, traiciona sus intereses para favorecer a la nobleza de la tierra, que es el partido derrotado. Para nosotros los demócratas el problema tiene solamente el interés de ver que el señor Hanselmann se pone al lado del partido derrotado para apoyar no solamente a la clase conservadora, sino más aún a la clase reaccionaria. Y confesamos que no habríamos esperado esto de un burgués como Hanselmann, ¿no? Ese era pues el tono en el que Marx y Engels estaban leyendo las sesiones de la Asamblea, ¿no? Hay otra cita que quiero leerles, que es una cita del propio Hanselmann y que me recuerda mucho a los tiempos presentes. Poco tiempo después de que en París fuera aplastada la última insurrección obrera en junio,
Hanselmann dijo ante la asamblea: apelo ante ustedes para que se fomente a toda costa la concordia entre todas las clases. Apelo ante ustedes para que se estimule la unidad entre el pueblo y el ejército. Tengan ustedes presente que sobre el ejército descansan nuestras esperanzas de afirmar nuestra independencia. Consideren ustedes en qué situación tan difícil nos encontramos. No tengo para qué detenerme más en esto, pues quien lea atentamente los periódicos reconocerá que la situación es difícil, sumamente difícil. En estas condiciones considero inoportuno emitir una declaración que vendría a sembrar una simiente de discordia en el país. Por eso, señores, deben ustedes conciliar a los partidos, no plantear ningún problema que provoque al adversario, pues así sucedería ciertamente, ¿no? Si estaba llamando el señor Hanselmann a la conciliación total de las clases, es decir, a que la revolución se detuviera y a que las cosas se quedaran como antes. En los días subsiguientes, lo que hizo la dieta prusiana y lo que hizo el gobierno de Hanselmann y Camphausen fue restablecer los derechos feudales que habían sido abolidos desde marzo y mantener a gusto al emperador y a la nobleza terrateniente, ¿no? Puede decirse que la revolución alemana termina ahí, aunque hay todavía otro episodio interesante. En agosto los húngaros tienen ya una organización bastante avanzada y amenazan con la independencia. Entonces en Austria el emperador organiza una expedición de castigo para aplastar a los magiares, a los húngaros, y el pueblo austriaco se insurrecciona. El pueblo austriaco, que simpatizaba con los magiares, levanta barricadas y toma la ciudad, toma Viena. Durante 15 días Viena permanece en manos de los insurrectos, pero lo que ocurre a continuación es escandaloso. El resto de los eslavos, los checos, los rumanos, algunos polacos, etcétera, gobernantes liberales en Baden y en el Palatinado en general consideraban que la asamblea todavía tenía salvación, y entonces hacen una gran insurrección. En esa insurrección participa Engels, es muy interesante. Engels es un gran animador de la insurrección de Baden. Sin embargo, la insurrección, después de unos cuantos días, es aplastada de nuevo por las fuerzas imperiales, ¿no? Ahí termina, palabras más, palabras menos, la revolución en Alemania, la revolución del 48. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Pues que esa revolución no llega ni siquiera a donde había llegado la revolución en Francia. Es decir, no se alcanza ni siquiera el sufragio universal, no se alcanza ni siquiera la abolición de los derechos feudales. La clase terrateniente sigue igual, los industriales siguen igual, ¿no? Lo que sí hay es ya una alianza política muy firme entre la nobleza feudal y los industriales, y esa alianza va a ser lo que se conocerá en adelante como los Junkers, ¿no? En realidad son ellos los que en adelante, en los años subsiguientes, van a hacer la unificación alemana y van a instaurar el capitalismo alemán, van a construir el capitalismo alemán. Es interesante porque eso se va a lograr sin la necesidad de dar derechos democráticos a los alemanes. El sufragio universal se va a conquistar hasta la década del 80, ¿no? Pero no hay nada parecido, por ejemplo, a lo que existía en Francia, ¿no? Es decir, Alemania es un país terriblemente autoritario y aún es un país estamental, aunque el capitalismo se esté desarrollando como en prácticamente ninguna otra parte de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice eso? Pues justamente eso, ¿no? Que el capitalismo no necesita dar derechos democráticos plenos a los ciudadanos. El capitalismo puede desarrollarse sin dar derechos democráticos, ¿no? Y eso es lo que observaba Marx, ¿no? Marx en 1850 va a escribir un documento bastante interesante, que es la famosa circular del Comité Central a la Liga Comunista, donde él saca algunas lecciones de la revolución del 48, ¿no? Pensando en qué había ocurrido, ¿no? Y él decía que él tomaba
no lo dice explícitamente, pero entre líneas a mí me parece que él tomaba como ejemplo la experiencia del autogobierno de Baden, y él lo pensaba como la posibilidad de construir un poder proletario que funcionara paralelamente al poder de la burguesía en el contexto de una revolución burguesa. Decía como hasta aquí ha ocurrido, en la lucha que viene la pequeña burguesía mantendrá una actitud de espera, de irresolución e inactividad tanto tiempo como lo sea posible, en orden a que tan pronto como la victoria está asegurada pueda arrogársela como propia y decir a los trabajadores que permanezcan tranquilos, vuelvan al trabajo y eviten los llamados excesos, apartando hacia los obreros del fruto de su victoria. No está en la facultad de los trabajadores evitar previamente que la burguesía haga esto, pero sí está dentro de su poder hacer difícil su ascendiente sobre el proletariado y dictar sobre ellos tales órdenes que hagan arrastrar al dominio de la democracia burguesa dentro de él mismo y desde el principio el germen de disolución, y así su sustitución por el poder del proletariado será considerablemente facilitada. Lejos de oponerse a los llamados excesos, deben emprenderse actos de odio ejemplar contra los edificios individuales o públicos a los cuales acompaña odiosa memoria, sacrificándolos a la venganza popular. Tales actos no solo deben ser tolerados, sino que han de tomarse su dirección. Durante la lucha y después de ella, los trabajadores necesitan utilizar todas las oportunidades para presentar sus propias demandas, separadas de las de los demócratas burgueses. Deben pedir garantías para los trabajadores tan pronto como los demócratas empuñen las riendas del poder. Si fuera necesario, estas garantías deben ser imperiosas y generalmente deben tender a que se vea que los nuevos dominadores se hayan obligados a realizar todas las concesiones y promesas posibles, lo cual es el medio seguro de comprometerlos, ¿no? Es decir, Marx tenía en mente este esquema del doble poder, ¿no? El poder proletario por un lado y el poder burgués por otro, pero el poder proletario siempre presionando al poder burgués para que realice sus propias consignas. Eso va a cambiar en el futuro. Por supuesto, ese es uno de los debates fundamentales en el partido bolchevique después de la revolución de 1905, ¿no? La conclusión a la que llega el partido bolchevique es que aún Marx estaba limitándose mucho, ¿no? Y que lo que era necesario era establecer una dictadura de trabajadores, una dictadura de obreros y campesinos, no solamente que hiciera que llevara a cabo las medidas de la revolución burguesa, es decir, que estableciera los derechos democráticos burgueses, sino que iniciara el proceso de colectivización y socialización, porque de lo que Lenin y Trotsky se habían dado cuenta para entonces, aprendiendo de las experiencias del 48 y de 1905 en Rusia, era que al mismo tiempo que la burguesía daba algunos derechos democráticos, seguía manteniendo el poder político, y mantenía el poder político porque mantenía el poder sobre los medios de producción, y ese poder sobre los medios de producción era el que en última instancia le permitía quitar y dar y quitar y dar a su antojo los derechos democráticos. Entonces lo que Lenin y Trotsky vieron era justamente que el que esos derechos democráticos se mantuvieran dependía de que la burguesía fuera expropiada, de que la burguesía no tuviera más el poder económico, ¿no? Por eso era necesario iniciar la colectivización en cuanto se tuviera el poder, y por eso era necesario quitarle cualquier tipo de poder a la burguesía y a la pequeña burguesía, ¿no? Si uno revisa los primeros años de la revolución bolchevique y los primeros años del régimen bolchevique, se va a dar cuenta que en efecto las conquistas que se podrían decir democrático-burguesas en la Unión Soviética habían ido mucho más lejos que las conquistas democrático-burguesas en cualquier otro país, ¿no? Piensen por ejemplo que en Rusia existía el aborto libre en un momento en el que no existía en ningún otro país del mundo, ¿no? O que el homosexual estaba permitida como no estaba permitida en ningún otro país del mundo, ¿no? Y por supuesto existían los plenos derechos del campesinado, ¿no? Que también estaban muy limitados, a excepción de Francia, Inglaterra y los países más avanzados. En ese sentido, la Unión Soviética era el país, digamos, atrasado en términos de su industrialización, si lo comparamos con los países de Europa Occidental, que tenía muchos más derechos democráticos que el resto de los países atrasados en el mundo entero. Entonces esa era más o menos la forma en la que apreció en términos generales Marx
la revolución del 48, es decir, siempre pensando en la incapacidad de la pequeña burguesía para llevar a cabo su propia revolución. Y las conclusiones de eso pues solo podemos verlas después con la revolución bolchevique y con el desarrollo ulterior de la historia del siglo XX. Ustedes pueden ver cómo cada vez más ganan elecciones partidos de ultraderecha que cada vez más echan para abajo derechos democráticos elementales, ¿no? Esto de que vamos siendo cada vez más libres es un mito, es una fantasía. En realidad está visto que la burguesía cuando quiera puede acabar con los derechos más básicos y más elementales, ¿no? Bueno, pues creo que eso sería todo. No sé si haya dudas o preguntas. No.